Saludos amigos, muy bienvenidos al programa Perseguidos pero no olvidados de ayuda a la Iglesia necesitada. Hoy en Perseguidos pero no olvidados les contamos por qué dos líderes de Sudán del Sur participarán próximamente en un retiro espiritual en el Vaticano. Recordaremos al padre Frans van der Lugt, un jesuita que murió asesinado en Siria. Además profundizaremos en la importancia de la libertad religiosa como derecho fundamental. Buenos días, muy bienvenidos al programa de ayuda a la Iglesia necesitada, perseguidos pero no olvidados. Efectivamente, en estos minutos, aquí en este programa, tenemos muy presentes, muy de cerca, queremos ponerles a ustedes, presentarles a todos ustedes que nos siguen cada semana, cristianos hoy en día, de carne y hueso, con nombres y apellidos, que son mártires en estos momentos por su fe. Más mártires que los primeros siglos del cristianismo, y no lo digo yo, ni lo dice Ayuda a la Iglesia Necesitada, lo acaba de decir y reiterar continuamente el Papa Francisco. Bueno, pues en este programa les vamos a presentar a uno de ellos, contemporáneo a nosotros, porque esta misma semana, el pasado 7 de abril, se cumplieron 5 años del asesinato del jesuita del padre Frans van der Lugt, un sacerdote, como digo, jesuita holandés que vivía en Siria, que hemos hablado aquí en este programa muchas veces de este país en los últimos meses. Llevaba 50 años en Siria y que a pesar de la guerra no dejó al pueblo al que consideraba su hermano. Comenzó la contienda, comenzó la guerra de Siria y este jesuita decidió quedarse en la ciudad de Homs, en su ciudad en la que vivía y en la que se entregaba a todos los hermanos, fueran o no cristianos, a sus hermanos musulmanes, y se quedó allí acompañándoles hasta que llegó su martirio. En este vídeo se lo mostramos. Aunque los misioneros y extranjeros habían sido evacuados de Siria por la guerra, el padre Frans van der Lugt decidió permanecer en la ciudad de Homs con el pueblo con quien había vivido los últimos 50 años de su vida. Las bombas caían y a su alrededor la gente moría de hambre, pero el padre Frans no dejó a quienes consideraba a sus hermanos, sin importar si eran cristianos o musulmanes. La población de Homs se encontraba sitiada y por eso en numerosas ocasiones el padre Frans había pedido a la comunidad internacional que se enviara ayuda y alimentos. El 7 de abril de 2014 el padre Frans fue asesinado por 2 disparos. Tenía 75 años. Todavía hoy, a pesar de la guerra, 4 jesuitas viven en la comunidad de Homs, en Siria, en donde el padre Frans está enterrado y a donde numerosas personas acuden cada día a rezar ante su tumba. Una delegación de ayuda a la Iglesia necesitada estuvo, como lo saben, recientemente y también con Ángel Expósito de la cadena COPE a Homs, a Siria, y estuvimos en la casa efectivamente del padre Frans, en su tumba, y pedimos, bueno, pues por todos los ciudadanos de este precioso país donde, una vez acabada militarmente la guerra y la expulsión del terrorismo del Daesh en este país, bueno, pues pueda poco a poco volver a ser lo que era. Un país donde cristianos y sirios podían mantener una convivencia pacífica. Bueno, como decimos, vamos a conectarnos ahora con Siria y vamos a hablar con un jesuita que vivió junto con el padre Frans en esta ciudad vieja de Homs y que además este jesuita ha escrito un libro recientemente sobre la vida de este sacerdote asesinado. Hola, padre Gial. Usted conoció personalmente al padre Frans, ¿no es así? Sí, yo conocí al padre Frans van der Lugt en Siria y vivimos en la comunidad que tienen los jesuitas en la parte antigua de la ciudad de Homs, en Siria. Él estaba allí para servir a la gente. Para mí fue un gran sacerdote y una gran persona que servía a todos en la ciudad antigua, sin pensar si era cristiano o musulmán. Él ayudaba siempre a todos e hizo un gran trabajo en la ciudad vieja de Homs. Efectivamente comenzaron los bombardeos, los disparos, comenzó la guerra
pero el padre Franz no se movió y quiso acompañar a los que se quedaron en la ciudad. ¿Cuál es, en su opinión, el mensaje de la vida del padre Franz? El mensaje de la vida del padre Franz era que todo el pueblo sirio y los cristianos tuvieran paz. Antes de la guerra teníamos 10 iglesias y 4 obispos y muchas confesiones cristianas. Eran 60.000 cristianos tan solo en la parte antigua de Homs. Pero por la guerra tan solo quedaron unos 200 cristianos y padre Franz los ayudó a todos. Por eso su mensaje es la paz para todo el pueblo sirio. Y llegó un día en el que estos terroristas, estos yihadistas del Daesh, entraron en la casa de los jesuitas en la parte vieja de Homs, entraron y le asesinaron. Lo que celebramos en este 5º aniversario, en el que creo que el general de los jesuitas pues ha visitado recientemente Homs, ha estado en la tumba del padre Franz y creo que tienen algunas noticias sobre la causa, su posible causa de beatificación. Así es, el general de los jesuitas visitó Siria y anunció la apertura del proceso de beatificación del padre Franz, algo que es muy buena noticia para nosotros. Pues qué buena noticia la apertura de este proceso de beatificación del padre Franz. Muchísimas gracias por esta información sobre este jesuita asesinado durante la guerra de Siria, que esperemos que dentro de poco sea beatificado. Bueno, más noticias aparte de este aniversario, este 5º aniversario del asesinato del padre Franz, que como decimos aquí no les olvidamos. Hay más noticias que no han aparecido en los medios de comunicación, pero que en este programa, en Perseguidos pero no olvidados, nos resume, como siempre, nuestra compañera Blanca Ruiz Antón. Hola Raquel, se cumplen 25 años del ataque al avión en el que viajaba el presidente ruandés y la muerte de este el 6 de abril de 1994, que marcó el inicio del genocidio de Ruanda, en el que murieron unos 800.000 hombres de etnias hutus y tutsis. Todavía hoy la población ruandesa se está recuperando de este genocidio. Estas manchas moradas señalan dónde los guerrilleros hutus abrieron los muros de la iglesia para disparar a las personas de etnia tutsi que se habían refugiado en su interior para escapar de la muerte. Los dos líderes de Sudán del Sur, actualmente enfrentados en una guerra civil, participarán juntos en un encuentro sin precedentes en el Vaticano, en donde se les invitará a rezar y a compartir unos días de retiro espiritual. Se trata de un gran gesto que ha hecho el Papa Francisco ante la imposibilidad de viajar a este país por la grave guerra que lo asola, y con el que pretende que estos líderes sean conscientes de la responsabilidad que tienen ante la situación que afronta el país. Recientemente se firmó la fase final de los acuerdos de paz para la República Centroafricana, que fueron aceptados por el Gobierno y distintos grupos armados que llevan más de 6 años asolando el país en una terrible guerra. Monseñor Juan José Aguirre, obispo de Bangassou, en República Centroafricana, explicó por qué esta paz es tan solo una coartada para seguir expoliando África. Hace pocas semanas se firmó en Bangui la fase final de los acuerdos de paz para República Centroafricana, suscritos entre el gobierno y los distintos grupos armados que desde hace 6 años asolan el país en una cruenta guerra. El gobierno inclusivo ya se ha hecho porque los acuerdos han sido firmados. Muchos de los señores de la guerra firmaron con un garabato porque no saben escribir ni leer. Entonces ahora ya ha nacido un nuevo gobierno en donde el primer ministro es uno de los señores de la guerra centroafricano. Es la denuncia de Monseñor Juan José Aguirre, el obispo comboniano español que desde hace 38 años vive en República Centroafricana. Asegura que se trata de una paz envenenada porque los señores de la guerra que han firmado los acuerdos de paz están en posición de poder, ya que controlan el 80% del país. La mayor parte de los señores de la guerra son extranjeros, nigerianos, chadianos, sudaneses, del Darfur en la mayor parte. Y ahora estamos, pues como estábamos antes, esperando a ver qué pasa. Si los que nos estaban atacando durante 5 años de manera despiadada
pisoteando al pueblo centroafricano, pisoteando a mi zona que está en Bangassou, ¿van a seguir haciéndolo o no? El obispo denuncia que es la codicia la que está detrás de una guerra que se ha intentado presentar al mundo como un enfrentamiento entre cristianos y musulmanes, cuando es en realidad el enésimo intento de expoliar África. Eso está alimentado para que musulmanes y no musulmanes se luchen en Centroáfrica, y eso es una pantalla de humo para encubrir el real deseo de estos mercenarios, que es entrar en Centroáfrica, ocupar Centroáfrica, coger las minas de oro, de diamantes, de manganeso, de cobalto, de mercurio, y poder pues enriquecerse con un territorio que es muy vasto y no está habitado, con muchos pastos también. En medio de esta situación, la Iglesia es la que siempre está cuando ya ninguna ONG se arriesga a permanecer sobre el terreno. El propio obispo de Bangassou ha tenido que hacer frente a terribles circunstancias. Incluso se vio obligado a hacer de escudo humano durante un ataque a una mezquita para salvar la vida de 2.000 musulmanes. Cuando lo supimos, 2 de mis curas y yo nos pusimos la sotana blanca, nos pusimos delante de la mezquita, con los brazos abiertos, diciendo: no tiréis. No tiréis, la ley de la guerra no os permite de tirar contra mujeres y contra niños, no tiréis. Esas personas a las que el obispo Aguirre libró de la muerte están ahora acogidas por la Iglesia en el seminario de Bangassou. No tengo miedo, no tengo miedo. He tenido un Kalashnikov que me apuntaba la cabeza, no, he tenido tantas personas que pasando a su lado me hacían este gesto. Necesitamos que recéis por nosotros, para que el Espíritu Santo nos dé la fuerza de testimoniar. El Espíritu Santo nos dé la fuerza, si es necesario, del martirio, de derramar la sangre por nuestra Iglesia y por el Señor, y rezar para que la violencia desaparezca, para que los violentos pues se vayan de una vez. El obispo visitó Europa, invitado por la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. Y ahora llevamos 5 años de guerra civil. Monseñor Aguirre explica que en 2018 5 sacerdotes fueron asesinados en República Centroafricana en masacres cometidas contra el pueblo inerme. Fueron ataques perpetrados por milicianos, en su mayoría mercenarios, que están intentando cambiar la fisionomía de África para exprimir su riqueza natural, incluso a costa de las vidas de los más inocentes. Bueno, con el testimonio espectacular de Monseñor Aguirre, ojalá nunca nos quedemos en la indiferencia ante lo que vemos, ante lo que somos testigos nosotros en este siglo XXI. Continuamos con el programa, una pequeñísima pausa y seguimos. Y vamos a hablar mucho de libertad religiosa. Les espero. Seguimos en el programa de ayuda a la Iglesia necesitada, perseguidos pero no olvidados. Y en los próximos minutos vamos a hablar mucho y muy a fondo de la libertad religiosa a raíz de un importante simposio que se ha celebrado en Roma, en el que ha participado ni más ni menos el secretario de Estado del Vaticano, Monseñor Parolin, que ha hablado de ataques agresivos contra la libertad religiosa en estos momentos. Bueno, pues como decimos, de la libertad religiosa, las implicaciones que tiene para todos los creyentes de todos los credos, de todas las religiones, contamos hoy en el programa con don Ricardo García, que es profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, experto en libertad religiosa, miembro de la Comisión Asesora de Libertad Religiosa, vicepresidente de alguna que otra organización internacional vinculada o centrada, especializada en libertad religiosa, y muchísimas otras responsabilidades más, como siempre, con el epicentro de la libertad religiosa. Muy buenos días, don Ricardo. Gracias por estar aquí en el programa de ayuda a la Iglesia necesitada. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Es un placer. Don Ricardo, la libertad religiosa es un derecho fundamental que está recogido en el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero no somos conscientes hoy de que la libertad religiosa nos puede estar siendo vulnerada en muchísimas partes del mundo, como hemos visto antes de la pausa, por ejemplo, en República Centroafricana. No somos conscientes y está siendo no atacada, está siendo vulnerada hábilmente por un delito de odio, es decir, donde por tener una religión distinta se está asesinando en el peor de los casos y en otros casos restringiendo derechos de las personas
Yo cuando explico a mis alumnos en la Universidad Autónoma de Madrid qué es la libertad religiosa, siempre hago referencia a la primera declaración que hubo en el mundo de derechos humanos, que fue la Declaración de Virginia, donde los que se sentaron a hablar de derechos humanos, en primer lugar pusieron de relieve el de libertad religiosa por la necesidad de vivir juntos personas que pensaran de manera diferente. Y quizá con todo lo que está pasando en el mundo, con la persecución por creencias religiosas y especialmente a los cristianos, deberíamos de recordar un poco ese principio y en pleno siglo XXI, donde con toda la era de la comunicación parece que se ha olvidado que la dignidad humana, es decir, el nacer como hombre o mujer, es lo que te hace tener precisamente esa dignidad que te hace capaz de tener todos los derechos fundamentales. Y en primer lugar el de libertad religiosa. El de libertad religiosa. Bueno, don Ricardo, y todos ustedes tienen que saber que en Roma, hace unos días, tuvo lugar un importantísimo simposio Unidos para defender la libertad religiosa internacional, que fue organizado por la Embajada de Estados Unidos ante la Santa Sede, y en el que participó, como hemos dicho, el secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin, que condenó el continuo abuso contra este derecho en muchísimas partes del mundo. Instó además a todos los medios de comunicación a no dejar de denunciar estas violaciones allá donde sufran. Bueno, para hablar de este importante tema que afecta a todo el mundo, como decimos, vamos a ver el vídeo resumen de este importante simposium y comentamos con don Ricardo. El cardenal Parolin lamenta que la libertad religiosa siga amenazada y que, por tanto, la situación para muchos creyentes esté lejos de mejorar. Una breve consideración de las numerosas violaciones de la libertad religiosa en el escenario mundial y el número atroz de personas inocentes que sufren persecución debido a sus creencias, incluidos muchos cristianos, no debe dejarnos ninguna duda de que estamos ante un ataque agresivo que golpea la esencia misma de los derechos humanos fundamentales. Así se expresó en este evento organizado por el proyecto Stand Together y la Embajada de Estados Unidos ante la Santa Sede, una ocasión en la que el secretario de Estado Vaticano recordó además que la violación de la libertad religiosa amenaza el bien común de la familia humana. A pesar de tantos esfuerzos para promover y reforzar el derecho humano fundamental de la libertad religiosa, en realidad estamos presenciando un deterioro continuo, incluso podríamos decir un asalto, contra este derecho inalienable en muchas partes del mundo. La anfitriona del encuentro, la embajadora de Estados Unidos ante la Santa Sede, Callista Gingrich, insistió en que es urgente trabajar juntos para proteger esta libertad. Nuestro encuentro de hoy llega en un momento de especial urgencia. Desafortunadamente para millones en todo el mundo, la libertad religiosa está amenazada o restringida por completo. Todos nosotros, desde los gobiernos, la sociedad civil, las organizaciones religiosas y hasta los medios de comunicación, debemos trabajar juntos para encabezar y defender esta causa. Por eso, proyectos como Stand Together, que nació hace más de 2 años, quieren alertar de la continua violación de este derecho fundamental que se materializa en ataques contra los creyentes por el mero hecho de serlo. Es un drama que afecta a más del 60% de la población mundial que vive en países donde la libertad religiosa no es plena, tal y como se explicó durante este evento. En este contexto nació Stand Together, un proyecto de concienciación que une sus fuerzas a las de organizaciones como Ayuda a la Iglesia Necesitada, la fundación pontificia que desde hace décadas trabaja para que los cristianos perseguidos no sean además víctimas silenciadas. Don Ricardo, asalto, es una urgencia, hay ataques agresivos contra la libertad religiosa. ¿Por qué esta disminución, esta vulneración de la libertad religiosa a nivel global? La idea es que molesta al diferente. La idea es que quien tiene unas creencias distintas a las de la mayoría molesta porque supone un elemento divergente. Entonces, el ataque se hace porque se le niega la dignidad de persona humana. De ahí la calificación de delito de odio, porque se le está negando lo más básico, su carácter de digno por el hecho de haber nacido. Se le reduce, como ya ocurrió en otros momentos, a una cosa sin valor. De ahí el calificativo de delito de odio. No se persigue o se agrede o se mata
a una persona por haber hecho una determinada circunstancia, haber tenido un conflicto con otra. No, en ocasiones ni se le conoce. Simplemente se le dispara o se le mata por el hecho de tener una religión distinta. El último ejemplo de delitos de odio lo hemos tenido en Nueva Zelanda con aquel loco terrorista. Por cierto, que algunos medios de comunicación decían que era cristiano. No, lo que era es terrorista, con independencia de todo lo demás, que por el hecho de otras personas tener una religión distinta, con varios fusiles de asalto simplemente disparaba contra ellos sin conocerles de nada. Eso es el delito más horrible que puede haber. Y de ahí las palabras que aparecían en el vídeo. Se les niega esa dignidad humana. Claro, situamos entonces este derecho a creer, a no creer, a cambiarse de religión, a no tener religión, que todo eso está amparado en el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Como digo, le situamos casi al nivel del derecho a la vida. Claro, es que el derecho a la vida es la llave a todos los demás derechos fundamentales. Claro. Pero el derecho a la libertad religiosa, digamos que sería la cancela de entrada a la puerta de los derechos fundamentales, si se me permite la expresión gráfica. Me citabas muy bien el artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, pero es especialmente interesante el detenerse en la interpretación que del artículo 18 se hizo en el año 2002 por una comisión donde estaban Naciones Unidas y expertos en materia de libertad religiosa, organizaciones internacionales, donde en base a la condición de refugiado, que viene muy al hilo de lo que estamos hablando, en ese caso refugiado por motivos religiosos también, intentaron dar una definición de qué es religión. Ha habido muchos intentos de dar una, desde Roma y Grecia, donde se hablaba de religare, hasta... Los filósofos de la antigua Grecia ya definían, intentaban, ¿no? Claro, hasta esta definición jurídica moderna, ¿no? Y a mí me gusta mucho contarla porque es muy ilustrativa y habla que la religión es el derecho a tener unas creencias que a veces pueden ser minoritarias, incluso rechazadas por el resto de la sociedad, pero que hacen referencia básicamente a tres elementos. El primero es tener esas creencias religiosas, que puedan creer bien en algún ser externo, divinidad, o incluso en el propio interior, como puede ser el budismo, pero también para negar la religiosidad, es decir, para aquellos ateos e incluso agnósticos. La segunda vía sería como identificación dentro de un grupo. Como identidad, quiere decir. Claro, como identidad, donde yo tengo derecho a tener una identidad de ser cristiano, ser musulmán, ser judío, y a su vez me relaciono con ese grupo que tiene mis mismas creencias. Y en tercer lugar, y no por ello menos importante, es verdad que participaba un grupo americano y por eso se decía el derecho a un estilo de vida, es decir, a way of life, donde comportarme conforme a esas creencias religiosas. Dentro de esos tres escalones, el último es el que más se ataca. El primero haría referencia a la intimidad de creencias. Sí, que ese es tu ámbito privado, ahí no me meto. Claro. Pero cuando ya te afecta a cómo te comportas, cómo educas, cómo piensas, cómo trabajas, ahí ya puede molestar. Pero también incluso el segundo, es decir, el grupo. También. Porque se ve directamente como una amenaza a través de otros grupos mayoritarios o minoritarios, pero con otras esferas de poder. Como veíamos a nuestro obispo español en Centroáfrica, minoritarios pero con fusiles de asaltos. Claro, claro. Interesantísimo, don Ricardo, esta definición moderna de lo que es la religión, que afecta a tus creencias, que afecta a tu pertenencia, a tu identidad y que afecta a tu manera de vivir y los criterios con los que vives, ¿no? Bueno, todo eso, pues hoy, en el siglo XXI, es vulnerado sistemáticamente. Más del 60% de la población mundial vive en países donde no se vulnera la libertad religiosa. Eso lo ha denunciado el informe de libertad religiosa en el mundo 2016 que ha presentado Ayuda a la Iglesia Necesitada a nivel internacional hace escasos meses y que ahora nuestra compañera Blanca Ruiz Antón nos va a contar los principales datos, los principales titulares. Blanca, por favor. Así es, Raquel. Según el informe del estado de libertad religiosa en el mundo realizado en el 2018
por ayuda a la Iglesia necesitada, todavía hoy el 61% de la población mundial vive en países donde no se respeta este derecho fundamental. Este informe precisa también que hay 38 países en todo el mundo donde se cometen graves violaciones de este derecho humano. Es decir, 6 de cada 10 personas viven en lugares donde no se respeta en absoluto la libertad religiosa. Además, en el 11% de los 196 países estudiados en este informe se sufre persecución y en el 9% hay discriminación. La situación es especialmente difícil en los países del cinturón central de África, donde ha aumentado el yihadismo. Los regímenes autoritarios se erigen como la peor amenaza a esta libertad, ya que los ultranacionalismos han aumentado especialmente en China y la India. Bueno, son muchas las causas, ¿no? Como vemos, de los autores que coartan, que prohíben, que persiguen incluso hasta la muerte por la libertad religiosa. Pero, don Ricardo, háblenos un poco de cuando una persona es perseguida y tiene que huir de su país, como nos pasa a muchísimos europeos, ¿no? Que llegan los refugiados, alegan razones de persecución religiosa o de motivos de fe. ¿Cómo se les acoge? ¿Cómo se les da una situación jurídica? ¿Qué pasa con estas personas de Siria, de Irak, de Etiopía, de muchísimos otros países? Sí, minorías del mundo, rohingyas, como puede ser en los este momento. donde... Bajáis, también católicos, también católicos. Por supuesto, musulmanes, también católicos y cristianos, evangélicos. muchísimos evangélicos, muchísimos refugiados que llegan aquí, no solamente migrantes que buscan una vida mejor y trabajo, sino que han tenido que huir por causa de su fe. Los datos son escalofriantes. Sin distinguir sobre libertad religiosa, solo hablando de refugiados, se puede llegar a la conclusión que cada segundo, 2 refugiados están saliendo de sus países. Estamos hablando de 68,5 millones, según los datos de ACNUR, en el año 2017. Cada segundo. Cada segundo 2 personas. Escalofriante a nivel mundial, claro. Cada segundo 2 personas. En menos de lo que dura este programa, llenaríamos varios vagones de metro de Madrid de refugiados, para tener ese dato. Una vez con ese dato en la mano, las creencias religiosas aparecen reconocidas como situación que puede dar lugar a que la figura del refugiado pueda pedir ayuda internacional, porque precisamente en el estado donde está no se le está dispensando esa ayuda y se le está persiguiendo por motivos religiosos. Me gustaría decir que la persecución religiosa siempre hace referencia a varios motivos de discriminación. No solo es la libertad religiosa. La libertad religiosa siempre va acompañada a otro elemento, por el hecho de ser mujer, por el hecho de ser padre de hijas, por el hecho de tener una determinada actividad, por el hecho de tener una voz en el ámbito de la comunicación. Nunca va sola, aunque siempre es el elemento, el núcleo del común denominador. Dicho esto, hay 3 figuras internacionales básicamente. Conforme a los convenios internacionales en materia de refugiados, está la figura de refugiado, que hay que distinguir del migrante. Migrante, claro, es la persona que busca mejorar, claro, en su economía personal. Futuro. Eso es, el refugiado es quien es perseguido y teme por su integridad física o por su vida, en el peor de los casos. Esa sería la primera de las figuras. La figura de refugiado da lugar a la petición de un expediente y en el caso de que sea admitido, es admitido como refugiado y ya está, y tiene protección internacional. Pero cabe lo que en los tratados aparece como la denominada protección subsidiaria, que para aquellas personas que no han sido considerados como refugiados, pero que en el caso de volver a su país puede estar en peligro su vida o su propia integridad física, se les reconoce esa protección subsidiaria que daría lugar también a la protección internacional. Obvio. Y habría una tercera figura que está dentro de los acuerdos de Schengen, dentro del marco del derecho de extranjería en los países occidentales, en el ámbito europeo, que sería la protección subsidiaria por razones humanitarias, donde la persecución religiosa puede dar lugar a esas circunstancias también. Son como 3 escalones distintos, claro, pero que en todo Naciones caso... Unidas, ¿no? O sea, en función de... Eso es. De cómo se acredite también, ¿no? El refugiado, cómo llega, ¿no? A nuestro país o... Es un apunte interesantísimo lo que acabas de hacer, porque el problema, desde el punto de vista jurídico, es un problema probatorio.
quien está siendo perseguido no le da tiempo a salir con documentación, sino que simplemente sale corriendo de su país porque lo que tiende es a salvar la vida. Y situamos, en el caso de España, al Cuerpo Nacional de Policía, al cual aprovecho para mandar un fuerte saludo desde este programa. Un trabajo espectacular que están haciendo nuestras fuerzas de seguridad. Ante una situación de estrés, Raquel, porque lo que nos encontramos es que sin pruebas, en una entrevista personal, donde la atención a los refugiados es absolutamente espectacular, claro, si se me permite la expresión, sí. He tenido oportunidad de conocer hechos reales de esta tipología, se intenta ver si lo que se está transmitiendo, el relato que se está transmitiendo es real o no, claro, sin tener pruebas, claro, porque no hay papeles. Nada. Entonces hay dos elementos fundamentales de cara a probar esa condición de refugiado, de protección subsidiaria o de razones humanitarias excepcionales, claro, ¿no? Claro. Que son la prueba objetiva, es decir, noticias en los medios de comunicación, claro, que de persecución, que escapar, una estampida, que han tenido que escapar, declaraciones de terceras personas, o algún documento en su caso, pero sobre todo un elemento subjetivo, que es la veracidad en el relato, donde situamos a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad a un test de estrés especialmente importante, claro, porque tienen que ser los que tienen que dar luz verde a ese relato o ponerlo en tela de juicio. Madre ¿verdad? mía, qué trabajo. Qué trabajo. Aquí lo saben bien nuestros espectadores, don Ricardo, porque les hemos contado que, por ejemplo, en Irak, cuando llegó el Estado Islámico a Nínive, cogieron algo de agua, algo de fruta y se tuvieron que huir sin coger efectivamente ni el documento de identidad ni sus papeles, y luego cuando llegas al país vecino, ¿cómo acreditas? Bueno, es que lo primero... es que no tengo papeles porque tuve que salir corriendo, me perseguían. Es que lo primero que tienes que acreditar es quién eres. Claro. Es que empiezas, en muchas ocasiones, el relato empieza por decir, me llamo Ricardo García. ¿Qué documentación tiene? Ninguna. Pobre. ¿Cuándo ha nacido? ¿En qué país ha nacido? ¿Tiene familia? Y todo eso hay que reconstruirlo desde el punto de vista humanitario, ¿no? Imagínense, son perseguidos por su fe y encima cuando llegan a un país donde esperan ser acogidos, empieza el calvario de tener que demostrar su identidad y su relato, y para poder tener aquí por lo menos una dignidad mínima, ¿no? Sí, pero en este aspecto no quisiera dejar de decir en este programa, hacer una denuncia, y hacer una denuncia que tiene que ver con la interpretación que se está haciendo del derecho fundamental de libertad religiosa, no por nuestros tribunales, que también, sino especialmente por el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos y por el propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea, donde en ocasiones, cuando los casos de refugio por materia de vulneración de la libertad religiosa están llegando a su conocimiento, no se están resolviendo por la vía de la vulneración del derecho fundamental de libertad religiosa, sino se están resolviendo por otros derechos, como es el derecho a la vida familiar y privada o la prohibición de torturas o tratos inhumanos o degradantes, cuando hace falta un poco más de voluntad a los efectos de que sea declarada la vulneración del derecho de libertad religiosa como causa suficiente. Claro. Y uno de los elementos que toman los tribunales son los informes internacionales, y en la mayoría de las sentencias encontramos referencias a ACNUR. Pero quiero romper una lanza por el trabajo que hace nuestra Fundación de Ayuda a la Iglesia Necesitada, porque este informe puede servir también como prueba objetiva en todos esos casos, no solo a los tribunales, sino también a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que van a tener encima de la mesa un elemento objetivo que va a poder dar una prueba de credibilidad a aquellas declaraciones que vienen. Eso. Hay que dar herramientas. Pues muchísimas gracias, efectivamente. Muchísimas gracias, don Ricardo García, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, experto, como han podido comprobar, en libertad religiosa, miembro de la Comisión Asesora de Libertad Religiosa, por estar aquí con nosotros y por valorar el informe de libertad religiosa. Nos vamos a tener que ir, pero bueno, además, como siempre, nos pueden seguir en la página web de Ayuda a Iglesia Necesitada, en nuestros perfiles sociales, de redes sociales, en nuestro teléfono de Madrid al 91 725 92 12. Pero mire, don Ricardo, estamos ya muy cerca de la Semana Santa, ¿verdad? Les vamos a mostrar que esta Semana Santa vamos a estar todos muy pendientes en estos días de pasión con los cristianos perseguidos en todo el mundo, porque más de 100 cofradías y hermandades de toda España van a poner en su cirio durante los pasos de esta Semana Santa una pegatina que hemos repartido más de 12.000 en todo el país a través de estas cofradías y de estas hermandades, en el que dicen: yo también rezo por los cristianos perseguidos, para que los pasos de esta Semana Santa, así nos lo han pedido los hermanos de las cofradías, tengan un mayor sentido, y esta Semana Santa las vivamos junto con nuestros hermanos que sufren por su fe.
Bueno, pues ya saben, si quieren pegatinas, todos aquellos que nos estén escuchando o viendo y quieren participar y salir en procesión con los hermanos cristianos que sirven por su fe, nos llaman a Madrid. Nos vamos, pero nos despedimos desde Mozambique, donde el obispo de Beira agradece a Ayuda a la Iglesia Necesitada todo lo que se ha enviado tras la catástrofe, que de hecho asegura él que fuimos los primeros en llegar. Con él nos vamos y les esperamos la semana que viene, amigos. Queridos amigos de Ayuda a la Iglesia Necesitada, aquí estamos en Beire, donde hace poco pasó un ciclón y destruyó muchas cosas y acabó con la vida de muchas personas. Quería agradecer vuestra pronta intervención, vuestra ayuda de emergencia, que fue la primera que llegó para poder hacer frente a las primeras necesidades de la gente. Las despesas iniciales a nivel de apoyo a las personas, el apoyo a las comunidades, apoyo a las estructuras parroquiales, a la comunidad eclesial. Muchas gracias.